Un cariñoso saludo a todos los auditores, también a los familiares y a los amigos. Y continuamos con este devocional que hoy lleva por título La entrada en el reino de Dios. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3 y 5. Y el verso de oración está en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 15. Los invitamos a disfrutar juntos leyendo este versículo con oración y también en el Espíritu. En verdad os digo, quien no recibiere el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Señor Jesús, en verdad, sí, en verdad os digo, Señor amado, quien no recibiere el reino de Dios como un niño. Señor, oramos en este día, clamamos a ti, oh Padre Celestial, queremos recibir este reino, el reino de Dios, como un niño, de manera simple, sin impedimentos, sin formalismos. Como un niño feliz que cree a su padre todo lo que él dice. Alabado sea el Señor. Por eso oramos todos juntos y clamamos a nuestro Padre que seamos simples como niños para entrar en el reino, porque la palabra de Dios es firme, si no, de ninguna manera entraremos en él. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Hoy presentamos la entrada en el reino de Dios. En el versículo 3 del capítulo 3 de Juan, el Señor dice, en verdad te digo, que si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5, Él dice, en verdad te digo, quien no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Las palabras del Señor aquí son una clara revelación de que la regeneración es la única entrada para el reino de Dios, es decir, nacer de nuevo. A fin de entrar en él, necesitamos nacer de nuevo, porque no hay ninguna otra forma por la cual podamos entrar al reino de Dios. El reino es un dominio divino, y para entrar en él necesitamos también de una esfera totalmente divina. Solo una vida así puede recibir las cosas de lo alto, y podemos entonces ver el reino de Dios, o por otro lado, entrar en el reino de Dios. Para entrar en él, requiere por tanto de que nosotros hayamos nacido de nuevo, es decir, hayamos sido regenerados. Amados hermanos, ¿sabían ustedes que un reino está siempre relacionado con la vida? El reino vegetal está relacionado a la vida vegetal y el reino animal a la vida animal. Si quiere participar de determinado tipo de reino, usted precisa, primero, tener la vida de ese reino. Solamente los pájaros pueden tener parte en el reino de los pájaros, porque solamente ellos poseen la vida de un pajarito. Así, de la misma manera, nosotros los seres humanos, para participar del reino humano, necesitamos tener una vida humana. Siendo así, sin la vida de Dios, ¿cómo podríamos algún día participar del reino de Dios? El reino de Dios no es solo un reinado, mas también es un dominio, es decir, una esfera totalmente divina.
A fin de que participemos del reino de Dios y también de su dominio divino, necesitamos la vida divina de Dios. Porque solamente los que poseen la vida divina pueden entrar en el dominio divino y participar del reino de Dios, Señor Jesús. Siendo así, precisamos ser regenerados para tener la vida divina, que nos capacita a entrar en el dominio divino y participar en el reino divino. Asimismo, si no fuésemos caídos o pecaminosos, aún precisaríamos de un nuevo nacimiento, pues al respecto de cuán buena o pura y limpia sea nuestra vida humana, ella no es capaz de percibir las cosas del dominio divino y no está calificada tampoco para entrar en el reino divino. Solamente la vida divina está calificada para estar en los dominios divinos. Solamente la vida de Dios satisface las exigencias del reino de Dios. ¿Cómo puede nuestra vida humana conocer las cosas divinas del reino de Dios? ¿Cómo puede ajustarse al reino divino? Es imposible solo de manera humana. Necesitamos de la vida divina. Necesitamos nacer de nuevo. La regeneración es el único medio, la única entrada para el reino de Dios. Que el Señor nos fortalezca y nos ayude a comprender todo esto. La vida divina nos introduce en el reino de Dios. Todos nacemos en el reino humano. Ninguno jamás fue naturalizado en el reino de los hombres. Por ejemplo, cuando un cachorro nace, él inmediatamente se encuentra en el reino de los cachorros. Él sabe todo sobre ser un cachorro. No hay necesidad alguna de que alguien le enseñe a ser un cachorro, diciendo: cachorrito, usted necesita saber qué es un cachorro, que está en el reino de los cachorros y que de ahora en adelante necesita latir así todos los días. Un cachorro está en el reino de los cachorros y sabe todo sobre ser un cachorro porque es un asunto de nacimiento. Es por eso que el Señor Jesús dice a Nicodemo que él necesita nacer en el reino de Dios. No podemos entrar en el reino de Dios solo siendo buenas personas, educados o aprender a ser ciudadanos. Por supuesto que no. Necesitamos un nuevo nacimiento. Vamos a dar otro ejemplo. Supongamos que usted está en el reino de los gatos y gusta mucho de un cachorro, un perrito. Y ese perrito usted, como gusta tanto de él, quiere que vaya al reino de los gatos. ¿Qué cree usted que pasará cuando ese cachorro llegue al reino de los gatos? Bueno, causará muchos problemas, ¿no es cierto? Ningún gato, ni tampoco el cachorro, estará muy felices allí. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Ese cachorro tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer con la vida de gato, porque una vez que sea así, será transferido inmediatamente al reino de los gatitos. Entonces, cuando somos regenerados y solo así somos transferidos para el reino de Dios. En Colosenses capítulo 1, verso 13, dice: nos libertó del imperio de las tinieblas y nos transportó para el reino de su amado Hijo. ¡Aleluya! Fuimos transportados por la regeneración y ahora estamos en el reino de Dios. Cuando invocamos su precioso nombre, Señor Jesús, el Espíritu Divino entró en nosotros y nos regeneró, nos trasladó al reino de Dios. Ahora, conozca usted mucho o conozca poco,
Eso no depende del conocimiento, porque usted está ya en el reino de Dios. Depende de su espíritu interior, porque su espíritu interior conoce el reino. La vida divina que está en usted, el espíritu, conoce el reino de Dios. Alabado sea el Señor, porque por Él fuimos transportados al reino celestial y hemos todos nacido de nuevo. Señor Jesús, hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría y de felicidad, porque fuimos trasladados de reino. Y también un día colmado de muchas bendiciones. Amén.